de nuestro hermano Milton, que le agradecemos a Dios que está con nosotros nuevamente, y es una bendición poder estar acá compartiendo de lo que Dios nos ha regalado. Así también le damos la bienvenida a los hermanos que nos están visitando. Que Dios me los siga bendiciendo de una gran manera, porque Dios es bueno. Los planes de Dios siempre son perfectos, aunque son dolorosos, pero el plan de Dios siempre es de bendición. Aleluya. Así también le mandamos saludos a los hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. Regálenle una ofrenda de palmas y que llegue ese saludo ahí donde ellos se encuentran y nos están viendo. Así vamos a meditar en la palabra. ¿Cuántos están gozosos en esta hora de la noche? Ahora vamos a meditar en la palabra y quiero llevarlos al libro de los Jueces. Vamos a meditar un mensaje tan precioso que Dios me puso en mi corazón y me encantó porque me ayudó bastante a reflexionar, y ahora lo voy a compartir en esta bendita hora de la noche. Quiero llevarlos a Jueces en su capítulo 1, en su capítulo 13. Jueces, su capítulo 13. Vamos a leer 2 versículos nomás. Jueces, capítulo 13, su versículo 4 al 5. 4 y 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. También hoy no trajimos los controles por las pantallas, pero está la pantalla de atrás que nos está tirando la transmisión. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Jueces, su capítulo 13, su versículo 4 y 5. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amén. Así los invito a que tomen sus lugares y vamos a meditar en la palabra. Amados hermanos, quería pedirle si puede acompañar con un fondo para que nos llene más. Disculpen. Amados hermanos, si vemos bien la palabra que el Señor nos está mandando, que nació un varón para poder salvar a un pueblo. Y viéndolo bien el concepto de este pueblo, la palabra nos enseña que este pueblo, que hace muchos años tenía un líder, y ese líder se llamaba Josué. ¿Conocen la historia de la tierra prometida? Toda la travesía que pasó Moisés. Lamentablemente, la dureza de los corazones de ese pueblo de Israel hizo que la travesía se alargara 40 años. Por la dureza de corazón, ese pueblo se largó para llegar a la tierra prometida. Cuando
diciéndoles en las tablas el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Le dio un decreto a la cual los hijos de Israel tenían que acoplarse a la ley de Dios. Pero lamentablemente la dureza del corazón, el pueblo hizo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y eso le costó al pueblo de Israel en esa época estar 40 años de travesía. Pero cuando murió Moisés, el Señor recaudó nuevamente el pacto y le dio la orden a Josué que todos tenían que circuncidarse para que pudieran volver nuevamente al pacto que Dios le había prometido. Entonces vino el pueblo nuevamente, empezó a acoplarse a la meditación de la palabra por orden de Dios a través de Josué. Y dice la palabra que Josué pudo sacar ese pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Cómo Dios actúa de una manera tan especial sin importar cómo ha estado nuestro corazón. Pero lamentablemente esta travesía de los 40 años de atrás vuelve a repetirse otra vez por la desobediencia nuevamente. La palabra nos enseña que después que Josué muere, el pueblo se vuelve a corromper nuevamente. Y dice que cae nuevamente en la tentación de la dureza del corazón. Entonces Jehová se molestó tanto. Cuando un padre se molesta, cuando un niño no le hace caso, cuando un hijo no le hace caso, así se molestó el padre. La palabra nos enseña que dice que Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los filisteos. Y pasaron también 40 años atormentándose del dolor que ellos habían causado. Y por eso Dios, con su misericordia, nuevamente vuelve a retomar el pacto. Amados hermanos, Dios es tan maravilloso que como nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Dice la palabra que ese pacto nuevamente, como Dios retomó nuevamente a transformar al pueblo de Israel nuevamente, en poder darles la palabra de salvación. Cuando dice la palabra que este pacto, que los filisteos estaban gobernando sobre todo Israel, Israel estaba abajo. Pero cuando Dios vuelve a hacer la obra perfecta nuevamente, entendemos en la palabra que Dios manda un Salvador. Cuando todo está muerto, cuando hay un caos, cuando hay un proceso tan difícil, Dios manda siempre un Salvador. Y hoy vamos a entender el propósito a la cual Dios nos está hablando en esta hora de la noche. Dice la palabra que como Dios mandó a este niño para que hiciera pacto con él. Por eso este tema lo vamos a tomar. Escuche el tema de esta palabra. Dice: no sé dónde te encuentras,
pero recuerda que eres un nazareo. ¿Por qué? ¿Por qué nazareo? Porque dice la palabra que Dios le dio una palabra a esta mujer y le dijo: él será nazareo. Él será nazareo. ¿Por qué? Porque nazareo significa un voto especial de consagración de Dios. Nos da a entender, cuando la palabra nos enseña que nosotros somos nazareos, nos da a entender que el Espíritu Santo está sobre nosotros, está con nosotros. Porque dice la palabra del Señor que Sansón le dijo el ángel que este niño será nazareo. Porque la palabra nos enseña que Sansón, desde su nacimiento, empezó a tener el Espíritu de Dios. Y la palabra nos da una palabra fuerte donde el ángel específicamente le dice lo que debe de continuar este niño. Amados hermanos y amigos que nos están escuchando, el tema de esta noche, la historia de antepasados se vuelve a repetir, y Dios está hablando a nuestras vidas que la oportunidad está presente. No sé dónde te encuentras, pero recuerda que eres un nazareo. ¿Por qué? Porque dice el punto 1 que tu vida es un propósito. Tu vida es un propósito. Tú que viniste a este mundo, te has preguntado en muchas ocasiones: si mi vida es un propósito, ¿por qué me está pasando tantas cosas? Si fui elegido por Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas? Pero a veces la palabra duele, pero debemos de entender que es necesario pasar un proceso. Por eso dice que tu vida es un propósito. Porque en Salmos nos enseña, amados hermanos, que fuimos plantados con amor. Aquí la palabra nos habla de una manera que es algo imposible que nosotros lo podamos entender. Pero es necesario que nosotros pongamos ejemplos y podamos comprender por qué la vida es un propósito. ¿Por qué eres tú un propósito? Porque la palabra nos enseña historias antes que había un caos. Había algo tan fuerte y doloroso que nos separaba del amor de Dios. Yo siempre he dicho y lo sigo diciendo que la bendición para nosotros son nuestros hijos. Mi vida estaba siendo un caos en mis pensamientos porque le preguntaba a Dios: ¿por qué no me mandas hijos? Perdóname, Señor. Yo quiero poder tener la bendición de tu mano. Amados hermanos, yo hablo de mi vida porque es un ejemplo. Lamentablemente pasamos 4 años de no ver un niño. Pero cuando Dios
Entonces, como este pueblo estaba en caos, así estaba mi matrimonio. ¿Por qué? Porque estábamos perseverando, pero a veces no estábamos directamente de acuerdo a lo que la palabra nos estaba enseñando. Como el pueblo de Israel andaba en presencia del Señor, pero no se adaptaba a la doctrina de que Dios estaba mandando. Entonces, cuando yo comprendí el mensaje y le dije al Señor: Padre, ayúdanos porque solo yo no puedo, me despojo de sí mismo y entra tú a obrar, porque mis emociones son grandes y poderosas. Cuando de repente ha llegado una sierva a orar y empieza a romper lo que estaba atado, y después de esa oración que empezó a orar, sale la bendición, entra esa bendición, porque es cuando uno empieza a entender el propósito de Dios. Y cuando los resultados fueron, después de los 3 meses, le dijeron a mi esposa: está embarazada. Cuando vino Josué, y lo mismo le dice el ángel a esta familia, y le dice: vas a tener un hijo, porque cuando nosotros creemos que es algo imposible, pero para Dios es todo posible. Porque ese pueblo ya estaba corrompido, ya estaba destrozado, amado hermano, porque decía: ¿quién nos podrá salvar? Ya 40 años muriendo en manos de los filisteos. Cuando el ángel de Dios se presenta a una mujer estéril, se presenta, porque cuando es el plan de Dios, Él no busca a la gente perfecta, Él busca a la gente que nosotros creemos que es algo imposible, pero para Dios todo es posible, porque dice que el ángel de Jehová se acerca a esta mujer estéril y le dice: dentro de tu vientre tendrás a un niño, y este salvará al pueblo de Israel. Así como nuestro matrimonio se encontraba doloroso, o dependiendo cuál era la situación, así va a venir el propósito de Dios a poder acomodar lo que nosotros realmente necesitamos. Dice la palabra del Señor que este varón fue escogido por Dios, así como nosotros que fuimos escogidos por Dios, porque nosotros no sabíamos cómo estaba la relación de nuestros padres, pero cuando nosotros nacimos fue una bendición. Tal vez no fue una bendición exagerada para un padre, porque hay padres a veces, amados hermanos, que dan la vida por sus hijos, y hay padres que no. Por eso la palabra nos enseña, amados hermanos, sean los padres o sean los hijos, debemos de poder recibir el mensaje divino del Señor, porque dice que el mensaje fue claro y se lo dio a los padres primero, y después el mensaje fue compartido al hijo. Y hoy en día el Señor nos está dando mensaje a nosotros como padres, para que podamos compartir este mensaje a nuestros hijos, porque las promesas de Dios, lo que quiere Dios es salvarnos, lo que quiere Dios es liberarnos del sufrimiento. Por eso es la razón que dice: tú
vidas un propósito. ¿Por qué? Porque fuimos plantados con amor. Y cuando nosotros fuimos plantados con amor, el propósito de Dios es grande. Para confirmar lo que nosotros fuimos plantados con amor, quiero que leamos en Salmo 139. Salmo 139, si me lo pueden poner en esta versión. Aleluya. O si no, lo leemos en la versión de la Reina Valera. Dice 139. Aleluya. Ahí empieza a narrar todo, todos los versículos, pero mejor quiero que lo leamos porque poner versículo por versículo va a llevar mucho tiempo. Dice, aleluya, Salmo 139. ¿Alguien lo tiene por ahí para que? Aleluya. Dice, vamos a leer, porque ahí narra todo. Vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oiga lo que dice el profeta, el salmista David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pero aún no es estas palabras en mi lengua. He aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es lo que puedo aprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si hubiese los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas de alba y habitara en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no descubran de ti, y la noche establece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste en mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amados hermanos, todo este capítulo nos refleja que fuimos hechos y plantados con amor. Cómo el Señor nos protege y nos cubre con su sangre preciosa para establecernos de una bendición de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Esto fue lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y sigue queriendo. Pero nosotros debemos de ser tan amorosos, porque el propósito de Dios es bueno. El propósito de Dios siempre es bueno. Pero dice la palabra que tienes un destino de buenas obras. Tu destino es tan maravilloso de buenas obras. Pero eso, amados hermanos, va a depender de nosotros.
Si nosotros queremos llevar un destino de buenas obras, va a depender de nosotros. Ya no vamos a depender lo que diga un padre, lo que diga un hijo, lo que diga una madre, sino ya la decisión va a ser de nosotros. La palabra nos enseña que cuando Sansón empezó a crecer, empezó a formarse conforme al Espíritu de Dios, estas obras empezaron con él. El plan de Dios empezó a caminar con él, pero llegó al punto, amados hermanos, llegó al punto donde que Sansón ya dejó de guiarse por el Espíritu. Llegó al punto donde Sansón ya no quiso escuchar a sus padres, ya no quiso escuchar la advertencia de sus padres, ya no quiso escuchar la voz del Señor. Y cuando nosotros pasamos de ese momento, que cómo es el mundo que nos atrae a nosotros por una cosa que nos aparta de Dios. Lo mismo pasó en el pueblo de Israel, que cómo se apartó el pueblo de Dios por las promesas de Dios. Y lo mismo está narrando esta historia, que cómo el Señor escogió a Sansón de una manera tan especial para que él fuera libertador de un pueblo que dependiera con su Santo Espíritu del Señor. Y así lo mismo nosotros, el Señor cómo hace cosas grandes en nuestras vidas. Lo mismo pasó en mi proceso cuando Dios me regaló a mis hijos. Estaba tan feliz, emocionado, pero llegó un momento que también me apartó de la presencia de Dios, y me llegó un momento tan relativo y tan doloroso que el proceso fue bastante sufrido para mí. Y por eso el tema, el segundo punto dice: tus decisiones te hacen sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos un propósito, pero al llegar a nuestra edad, nuestro ego, nuestras emociones también empezaron a crecer. Pero llegó un punto donde nosotros tomamos decisiones. La palabra nos enseña este relato bíblico de la vida de Sansón. Cómo Sansón le habían advertido de muchas cosas. A Sansón le dijeron: no debía de comer carne de muertos, tienes prohibido esto y el otro. Como muchas veces hoy en día nos dicen a nosotros, amados hermanos, si te vas por este camino es bastante peligroso y te va a hacer daño. Si sales por las noches, algo te va a pasar. Si te juntas con amigos que no conoces, algo te va a pasar. Esos son los consejos de una madre para el hijo. Mi hijo, entiende, hombre. Mi hijo, te pido, tan siquiera escúchame por una vez. Esos son los consejos de una madre en la vida de uno. Y lo mismo pasó en la vida de Sansón.
respondía. Son mis decisiones. Y por eso este punto dice: tus decisiones te hacen que sufras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que las consecuencias de nuestras elecciones moldean gran parte de nuestro bienestar o dolor. Sin embargo, el sufrimiento también se entiende como parte de un propósito mayor o una prueba de fe. Y no siempre es castigo directo por errores personales. ¿Cómo nos explica la palabra? Porque muchas veces nos decimos nosotros: me está pasando esto porque Dios me castigó. Me está pasando otro porque Dios me castigó. No es que Dios castiga, iglesia. Son las decisiones que nosotros tomamos. Mi proceso me apartó y me fue tan doloroso mi proceso que solo con recordar me duele tanto. Es para que nosotros podamos comprender que Dios nos sigue amando. Porque dice la palabra que Sansón se apoyó de sus fuerzas. Sansón se apoyó de lo que él sabía. Sansón se apoyó del propósito que él tenía. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que si nosotros nos apoyamos de nuestras fuerzas y tomamos decisiones exageradas, se va a aprovechar el enemigo. Se va a aprovechar el enemigo y nos va a poner que nosotros seamos burlados de la humanidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todas las cosas que le advirtieron a Sansón, él en una época obedeció, pero ya al tener una edad específicamente, él empezó a hacer toda la contraria. Dice que cuando iba de camino se encontró con un león y lo devanó, lo destrozó con sus propias manos. Y lo primero que le dijo a la mamá, que no debía de comer carne o tocar algo muerto, y fue lo que él hizo. Dice que cuando venía de regreso nuevamente se encuentra un panal y empieza él a tomar ese panal y empieza a tomar su decisión. Ahí ves cuando Sansón empieza a quebrantar el propósito de Dios. Ahí es cuando Sansón empieza a apoyarse a su ego, a sus emociones y tomar sus propias decisiones. Y empieza Sansón porque le dijeron que no debía de involucrarse con familia filistea. Y Sansón hizo todo lo contrario. Dice que Sansón se enamoró de una mujer filistea. Fueron sus decisiones de él, no lo que la madre o lo que la palabra le había dictado más anterior. Fue todo lo contrario. Fue sus decisiones. Dice la palabra que Sansón empezó a sentirse fuerte y poderoso y decir: no hay nadie contra mí, nadie me puede botar, nadie me puede pagar, nadie me puede destruir. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de continuar por nuestro propio ego, amados hermanos, tengamos en mente que ya el propósito de Dios se va a apartar de nosotros. Entonces dice la palabra que Sansón se apartó del propósito de Dios, empezó a hacer todo lo contrario
Dios siempre mantiene el plan perfecto, amado hermano. Dice que Sansón, después de que él se apoyó de su propio ego y empezó a actuar en forma de sus emociones, la palabra nos enseña que él, por amor, le llegó el fracaso y el dolor. Ahí mismo, en ese libro de los Jueces, vamos a leer esta palabra, donde cómo hizo el enemigo con Sansón por tomar sus decisiones que no debía de tomar. Amados hermanos, el sufrimiento de Sansón fue tan doloroso, pero la palabra nos enseña que eso no fue castigo de Dios, sino fue una decisión que él tomó. Y quiero que leamos lo que le sucedió a Sansón por una decisión de su corazón. En el capítulo 16, y versículo 25. Oiga lo que dice. Es tan doloroso lo que pasó Sansón, pero era necesario que él pasara ese proceso. Y por eso, amados hermanos, las decisiones que debemos de tomar, debemos de estar bien, para que las decisiones no nos traigan este dolor que le trajo a Sansón. Escuche, después de ser un hombre fuerte, temeroso, escuche cómo paró Sansón por su decisión. Dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Cómo es, amados hermanos, cómo actúa el enemigo cuando nos quiere hacer demasiado daño? El enemigo siempre nos va a poner cosas llamativas para que nosotros nos apartemos del propósito de Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos ha traído con un propósito, pero a veces nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, y nosotros decimos: no, esto es de Dios. Lo que es de Dios, lo que es la palabra. Y muchas veces, a veces confundimos lo que nosotros pensamos a lo que la palabra nos dice. Porque este varón Sansón empezó a tomar sus decisiones porque él empezó a sentir en su corazón. Entonces Sansón empezó a enamorarse, y cuando se enamoró, amados hermanos, él entregó todo. Ya no se acordó de Dios. Ya no le preguntó a Dios: esto es tu voluntad, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú decides. Sansón ya no clamó, Sansón se apartó. Y esto puede pasar continuamente con nuestras vidas. A mí ya me pasó. Fue el proceso que yo me alejé de Dios. Tomé una mala decisión y me llevó a un dolor profundo. Tocar fondo. Donde toqué fondo, reconocí que el propósito de Dios todavía estaba firme. Porque el enemigo me agarró como un juguete y tratándome la manera de destruirme, y que toda la gente se burlara, como lo hizo con Sansón. Dice que después de ser un hombre fuerte, temeroso, con el Espíritu de Dios, sirvió
quedó de payaso para mucha gente. Porque eso es lo que quiere el enemigo, amado hermano. Eso es lo que busca el enemigo, destruir el propósito de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos de que hay un Dios todavía misericordioso, nos vamos a recordar cuál es nuestro propósito. Y por eso la palabra nos enseña, amados hermanos, y nos advierte. Y quiero compartir este versículo. Son dos versículos tan llamativos para que nosotros podamos elegir del plan perfecto de Dios. Y quiero que leamos en Proverbios 1, en su capítulo 32 y versículo 3. Dice la palabra y nos advierte, porque es una advertencia para nosotros. Dice la palabra, porque esto lo que le pasó a Sansón fueron sus decisiones, y por eso la palabra nos advierte a tiempo. Y este es el versículo que nos da el Señor y nos dice: porque el desvío del ignorante los matará, y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Y este es el versículo que nos fortalece. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Son dos versículos que el Señor me daba para que yo empezara a analizar que si tomo las decisiones incorrectas, así como Dios me dio, así Dios me va a quitar. Así como yo me aparto de Dios, también Dios se va a apartar de nosotros. Esto es lo que debemos de tener claramente, que cuando Dios manda la bendición, y si nosotros tomamos una decisión que no es la que Dios quiere, el Señor nos va a quitar y nos va a agarrar el enemigo y nos va a utilizar como payasos, como agarró a Sansón. Pero si nosotros elegimos la oportunidad de que Dios decimos: oh, Dios me está hablando a tiempo, Dios me está dando una oportunidad, entonces la palabra nos dice que más el que me oye y habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a proteger, la palabra nos va a guardar, porque dice en Salmo 91: bajo sus alas estaré seguro. Estamos sobre las alas de Jehová todo aquel que teme, y siempre Dios nos va a sostener con brazo firme, dice Isaías. Por eso, amados hermanos, hay muchas promesas, pero hoy el Señor me ha regalado este mensaje para que usted pueda comprender las decisiones que nosotros debemos de tomar. ¿Son decisiones buenas o decisiones malas? Pero las decisiones malas, el enemigo siempre nos va a tomar como un payaso. Si tomamos las decisiones buenas, no vamos a tener temor alguno. La palabra nos enseña que si nosotros escuchamos lo que Dios quiere, Él no siempre nos va a ayudar. Y con esto quiero terminar. Sansón se sintió tan triste como yo también me sentí un día triste. En un momento que mi vida sentía que se había acabado. Para mí todo se terminó, decía mi corazón. El Señor no me va a escuchar, el Señor no me va a oír. Pero al meditar la palabra, el Señor siempre tiene misericordias. El Señor no le importa el proceso, lo que usted ha pasado o lo que usted ha hecho.
Dios siempre tiene oportunidad. Dice el tercer punto, y con esto vamos a entrar ya al final. Dios siempre da una oportunidad más. Dios siempre da una oportunidad más. Porque dice la palabra que cuando Sansón estaba en ese momento de agonía, ya su mente empezó a reflexionar, a decir: Señor, perdóname. Mis decisiones, cómo me dejaron. Mis decisiones, cómo me apartaron de tu Santo Espíritu. Y hoy quiero cumplir tu propósito. Porque Sansón sabía a qué él había elegido. Sansón sabía por qué, cuál fue la causa de su nacimiento. Como nosotros sabemos bien que el propósito de nosotros es llevar la palabra, poder enseñar lo que el Señor a nosotros nos ha restaurado, demostrar lo que Dios puede hacer, dar confianza al propósito de Dios. Dice la palabra que cuando Sansón estaba en ese momento, se dolió tanto su corazón y hizo oración a Jehová. Y dice, por eso el punto 3 dice: Dios siempre da una oportunidad más. ¿Por qué? Porque dice, sale y suele descubrir cómo un Dios de gracia y de paciencia y de redención, y dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten. Dios está dispuesto a perdonar y restaurar el propósito. Cuando Dios está dispuesto a perdonar y restaurar el propósito, entonces nos enseña Sansón que Dios sí escucha. Ahí mismo en ese capítulo y en esos versículos, en el versículo 28, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortalézame, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esa oración le hizo promesa a Dios que él iba a cumplir su propósito. Porque eso es lo que busca el enemigo, que nosotros no cumplamos el propósito. El enemigo nos va a quitar los ojos. A Sansón le quitó los ojos materiales. A nosotros el enemigo nos quita los ojos espirituales, para que nosotros no podamos ver de lo que Dios es capaz. Y nos quita la fuerza y nos deja en ridiculeces. Pero cuando nosotros reconocemos que el plan perfecto de Dios es para salvarnos, para restaurarnos, Dios nos va a escuchar. A veces entra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque a mí me pasó, y decía: Jehová no escucha, Jehová no me oye. Señor, le decía yo cuando estaba en Macatú, arrodillado, y decía: Señor, este es tu propósito. Y empecé a juzgar a Dios, pero no me recordaba de mis decisiones que había tomado. Empezamos a señalar, pero a veces hoy he comprendido que son las decisiones
destruir a uno. Porque Sansón, por su decisión, sufrió tanto. Como en mi vida yo he sufrido tanto por mis decisiones. Pero yo cuando hice promesa a Dios y le dije: Señor, quiero cumplir tu voluntad, entonces empezó el Señor a mandarme ayuda. Como el Señor restauró su corazón de Sansón. Y dice que Sansón retomó las fuerzas nuevamente. Sansón retomó sus fuerzas y se invocó a las dos columnas y las destruyó. La Biblia dice que Sansón en ese momento destruyó tantos filisteos cuando él estaba en batalla. Cumplió el propósito de Dios. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que nosotros podamos cumplir el propósito de que Dios quiere. Con esto quiero terminar. No sé si me pueden poner los videos. Bueno, vamos a leer. Dice, voy a leerles estos 3 puntos. Y con esto termino. Punto número 1. La restauración. Oiga, la restauración se enseña que Dios no desecha a las personas con sus errores, sino que tiene el poder de restaurar vidas. La restauración se enseña que Dios no desecha a las personas de sus errores, sino tiene el poder de restaurar vidas. Como el Espíritu Santo quiere hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Punto 2. Perdón continuo. El perdón continuo dice: las segundas oportunidades están estrechamente ligadas al arrepentimiento sincero y a la gracia divina. Cuando nosotros tenemos un perdón continuo, el Señor nos va a perdonar y nos va a restaurar, como hizo en la vida de Sansón. Y Dios es tan grande y amoroso que nos pone ejemplos. Dice 3 modelos bíblicos. La Biblia está llena de ejemplos de figuras, como Pedro, que falló y Dios lo perdonó, como Jonás, que se desvió y Dios lo perdonó, y que recibieron nuevamente las oportunidades después de haber fallado o apartándose, alejándose de su propósito. Sabemos bien que el Espíritu de Dios está escuchándonos y está atento a conceder las peticiones de nuestro corazón. Por eso dice Salmos: deleítate en Jehová, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Pedro reconoció sus errores y Dios lo usó. Jonás reconoció su error y el Señor lo escuchó y lo envió nuevamente a que llevara el mensaje. Sansón reconoció su